De naves a naves, de formas a plataformas, de estructura a arquitectura, de se puede a se pudo. En PPG Comex tenemos tecnología de vanguardia disponible para apoyarte y alcanzar juntos las metas que te propongas. Esto es lo que hacemos por ti en PPG Comex. Cuéntanos tu proyecto y hagamos equipo. Desde los inicios, el acero ha creado con México. Levantó los caminos que recorrimos y también los del mañana. Ha creado orgullo, dándole fuerza y resistencia al país. Ha desarrollado nuevas tecnologías y soluciones, trabajando con los mexicanos día con día. Porque un futuro sostenible necesita del acero. Generación tras generación, México crea con acero. Signux. Con 68 años de trayectoria, somos líderes en las industrias de energía y alimentos. Gestionamos empresas que energizan la vida y la sociedad gracias al talento de más de 31,000 personas en México, Estados Unidos y Brasil. En el sector de energía se encuentra Viacable, en el cual somos líderes en la producción y comercialización de conductores eléctricos en el continente americano. Con Prolec ofrecemos soluciones innovadoras y sustentables para la transformación y entrega de energía eléctrica en Norteamérica. En México participamos en la industria de alimentos. A través de Qualtia somos líderes en el mercado de carnes frías y quesos. Por medio de Qualtia Proteínas ofrecemos un amplio portafolio de carnes. Y en pizza deleitamos a nuestros consumidores con excelentes botanas al alcance de todos, con marcas notables como Encanto y Leo. Unidos por una visión común, continuamos energizando la vida y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. Signux, 68 años energizando nuestras vidas. Muy buenos días. A nombre del comité organizador de ExpoPyme 2024, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. El panel que están a punto de presenciar se titula Errores y aciertos de una pyme, cómo superar los retos, a cargo de Jesús Herrera Caso, director general de Empresas Gibraltar, Fernando Mendizábal, director general de Rengra, Roberto González, director general de Scampaint, y Aide Sánchez, presidenta de Comisión Pyme de Caintra Nuevo León, como moderadora. Los invitamos a escuchar con atención, tomar notas y prepararse para una sesión de preguntas al final del panel. Bienvenidos y muchas gracias. Roberto González fundó en Nuevo León la empresa Scampaint hace 24 años, pionera en el uso de la pintura en polvo en el país. Este empresario considera que el servicio y la calidad que ofrecen a sus clientes han sido la clave del crecimiento de sus operaciones, las cuales incluyen hoy con 4 líneas de pintura en polvo y 2 más de e-coat. Amante de los retos, a Roberto le gusta atender a los clientes que le piden trabajos difíciles. Jesús Herrera es graduado en Contaduría Pública y tiene una maestría en Finanzas, ambas con honores por el ITESM. Inició su carrera en celulosa y derivados y en 1982 se unió a Key Química, donde llegó a ser director general de Empresas Gibraltar.
Ha desempeñado roles de liderazgo en varias organizaciones, incluyendo la presidencia del Consejo del Centro de Competitividad de Monterrey y la vicepresidencia de Coparmex. Actualmente es consejero regional en Banamex y Banorte. Y desde junio de 2023 preside COMSE Noreste y es consejero de CAINTRA. Fernando Mendizábal es ingeniero mecánico eléctrico por el TEC de Monterrey. Cuenta con un diplomado en desarrollo tecnológico por la misma institución. Fue presidente de la Asociación Nacional de Rendidores y presidente de la Comisión PYME de CAINTRA Nuevo León. Miembro del consejo de diferentes organismos como Formando Emprendedores ABP, World Renderers Organization, Consejo Estatal Agropecuario y el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, entre otros. Actualmente es director general en Rengra. Aide Sánchez cofundó Auticom en 2009, con la visión de utilizar la tecnología para reducir la huella de carbono, aumentar la productividad y crear empleos dignos. Con 15 años de experiencia como cofundadora y CEO, ha consolidado la empresa como un referente en automatización industrial, ofreciendo soluciones que transforman las operaciones empresariales. Actualmente, preside la Comisión PYME en CAINTRA Nuevo León y es consejera en su consejo directivo, impulsando el desarrollo de pequeñas y medianas empresas fundamentales para la economía del país. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a mis panelistas de lujo, un honor tener presencia junto con ustedes en este gran panel. Roberto, Jesús, Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tener una charla amena sobre, pues, el día de hoy, retos y aciertos de una pyme, ¿no? ¿Qué retos, cómo los superamos? Y creo que es un tema, bueno, son muchos temas muy importantes para hoy las pymes, de cómo enfrentar los retos que al final para nosotros se convierten en oportunidades. Entonces, pues bienvenidos y bueno, sin duda sabemos que en algún momento, hoy sabemos que ustedes tienen empresas grandes, pero en algún momento fueron pymes. Y entonces todo su aprendizaje nos es muy enriquecedor para nosotros llevar las organizaciones al siguiente nivel. Y entonces la primera pregunta es, para ustedes crecer, obviamente se han diferenciado en el mercado, deben tener un diferenciador que los ha llevado al siguiente nivel. Y quisiéramos que nos compartieran cuál ha sido este diferenciador, ¿no? Y qué tanto los ha ayudado a impulsar el crecimiento de sus organizaciones. Y bueno, iniciamos contigo, Jesús. Adelante, te cedo la palabra. Gracias. ¿Sí se escucha? Muy buenos días, tardes, ya casi. Gracias, antes que nada, CAINTRA, por la invitación a este foro y creo que es una gran oportunidad para compartir nuestras experiencias con nuestros amigos y compañeros empresarios. Para responder tu pregunta, pongo un poco en contexto y voy a responder por una de nuestras empresas, que es Key Química, porque quizá para otra el diferenciador no es el mismo, ¿no? En el caso de Key, y para cualquier negocio que arranca, yo les podría decir que el paso número uno es ganarse la confianza del cliente, porque estás iniciando un nuevo negocio y a lo mejor es muy obvio lo que les voy a decir, pero la manera en la que nosotros lo hicimos desde los primeros años de la empresa es ganarse la confianza entregando una calidad consistente, es decir, entregar lo que prometes a costa de lo que sea. Es una economía mal entendida, ofrecer algo para luego entregar un producto más barato, y eso es lo que hace que los clientes desde las primeras etapas de la empresa no ganen la confianza que se requiere. Ya una vez que estás en una etapa de mayor madurez, en el caso nuestro, el diferenciador principal ha sido el entregar un valor agregado al cliente, que es muy fácil decirlo, pero cuando te enfrentas con compradores racionales, que es el caso nuestro, porque Key Química está orientada a consumidores industriales e institucionales, aunque tenemos una pequeña línea de productos para el hogar y micronegocios, en realidad nuestro enfoque es vender empresas. Entonces, normalmente vas a tener del otro lado un comprador muy enfocado a los números, un usuario muy exigente,
Y la manera en la que nos diferenciamos es primero haciendo un diagnóstico para ofrecer lo que realmente el cliente necesita, ni más ni menos, porque una de las cosas que va a buscar el cliente es economizar y gastar solamente lo necesario. ¿Cómo entregamos ese valor? Con asesoría personalizada, asesoría técnica, con entrenamiento e inclusive en muchas ocasiones apoyando al cliente a la aplicación de los productos en sus etapas iniciales para que el producto se utilice correctamente, porque de otra manera no vamos a entregar el valor, que el valor nosotros lo demostramos al cliente diciéndole, pero no solamente verbalmente, sino con una herramienta que le llamamos cuantificación de valor, cómo es que trabajando con nosotros su costo total de ejecutar la función de limpieza, de higiene, de desinfección va a ser menor que su segunda mejor alternativa. Entonces se tiene que desarrollar en la venta industrial institucional, que cada día es más profesional, se tienen que desarrollar herramientas de comunicación de valor para luego estarlo demostrando con consistencia mediante un servicio muy personalizado. Muchísimas gracias y concuerdo completamente contigo. Y bueno, Fernando, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál ha sido su diferenciador? Si nos puedes compartir, por favor. Bueno, inicio dando las gracias por la invitación. Les agradezco mucho que nos den oportunidad de compartir nuestras experiencias. Quién sabe si sean las mejores, pero se las vamos a compartir. Vamos a ver cómo nos va, pero con mucho gusto las compartimos. Y nosotros, fíjense que hemos optado por estar revisando el marco de referencia. Para poder potenciar un negocio, lo que nosotros pensamos es que es necesario revisar los deseos contra las posibilidades. Entonces siempre, oye, a ver, estoy pensando en desarrollar este proyecto para crecer la empresa. ¿Cómo hago un análisis de principio a fin que me lleve a darme cuenta si soy capaz, si tengo lo necesario para poder llegar a donde quiero llegar? Y normalmente en esos análisis pues hay respuestas que no nos gustan y muchas de esas se refieren a que se requiere conocimiento, un conocimiento que hoy no tenemos y por eso estamos en la situación que estamos. En el caso nuestro de Rendimientos Grasos, que es Rengra, que es a lo mejor la empresa que aquí se conoce más, optamos por integrarnos verticalmente en un análisis FODA. Dijimos, bueno, necesitamos que los productos que hoy vendemos a un valor bajo como commodities dejen de ser commodities y nos convirtamos en un producto especializado. Entonces nos dimos a la tarea de investigar qué hacía el siguiente escalón dentro de la cadena para entenderlo, y ahí es donde viene esta parte de conocimiento que uno no tiene y requiere algo de dedicación y muchas veces invitar gente que traiga ese conocimiento. Y así logramos integrarnos en más de un escalón dentro de esta empresa, y entonces hoy hacemos productos oleoquímicos especializados y no se parecen en nada a lo que iniciamos haciendo en un principio. Esto ha sido a lo largo de 30 años, 32 años ya, que tengo por ahí, que me ha tocado estar haciendo este proceso. Entonces yo les recomendaría que para potenciar inicien por observarse y por hacer un buen análisis estratégico que les permita entender cómo subir esos escalones que quisieran lograr subir, ¿no? Esa sería. Y la otra cosa importante es que hay que leer, hay un libro interesante que les puedo recomendar que se llama La disciplina de los líderes de mercado. Y ese libro habla de 3 enfoques que se deben de tener si uno desea ser líder de un mercado, y entonces dice, o te enfocas en el costo y eres el mejor como Walmart, o te enfocas en tener un producto muy diferenciado como Rolls Royce o como Nike o cualquiera de esos productos que uno sabe que están muy diferenciados, o te enfocas en una personalización de servicio, en hacer exclusivamente cosas a la medida.
ellos hablan de que no se puede potenciar un negocio si se quiere hacer las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, también creo que esa identificación de capacidad de recursos para cualquiera de esas especializaciones requiere también un enfoque. Nosotros en algunos negocios hemos tomado uno y en otros otro. Eso sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias por la recomendación. Yo ya tomé nota del libro, espero que todos los demás hayan tomado nota. Y bueno, ahora pasamos contigo, Roberto. ¿Qué nos puedes decir del diferenciador que han ustedes manejado? Bueno, en mi caso yo les tendría que decir que la empresa nuestra es una empresa de servicio. Y yo siempre he dicho que el talón de Aquiles en México es el servicio y el área de oportunidad en México es el servicio. Aquel que entienda el concepto de servicio y el compromiso de cumplir es aquel que va a tener una aceptación dentro del mercado. Entonces, mi negocio se dedica principalmente a aplicación de pintura en polvo y electrostática. Somos la última etapa dentro de los procesos de manufactura, en donde el cliente llega ya con todas las demoras que tuvo en la entrega del acero, que la prensa no funcionó y todo lo demás. Entonces nuestro compromiso es entregar primeramente en 24 horas, ahora con el crecimiento ya llegamos hasta 36 horas nuestros tiempos de entrega. Pero les puedo decir que prácticamente el 98% de nuestros pedidos se entregan a tiempo por horas, no por días, por horas. Entonces, cuando nace nuestro negocio decimos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me quiero posicionar en el mercado? Bueno, yo quiero tener un excelente servicio, muy buena calidad y espero que se olviden del precio. O sea, porque es la manera en que hemos tenido clientes que llegan, se van y regresan posteriormente, porque el cumplir, el entregar a tiempo, eso es la principal clave para nuestra operación. Entonces, esa es la recomendación que les haría. Van a iniciar un negocio, acuérdense que tenemos una carencia muy grande en nuestro mercado del servicio. El servicio es clave en la operación. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a la segunda ronda de preguntas. Y bueno, bajo tres premisas importantes. La baja esperanza de vida que hoy tenemos las pymes, que según un indicador de la Secretaría de Economía Federal nos dice que 52 de cada 100 MIPYMES mueren antes de los 2 años. O sea, el 50% es un grado importante y preocupante, ¿no? Y segundo, lo que hace complejo que una empresa pueda iniciar su negocio, pues es la carga regulatoria, la administrativa. El 70% de las empresas es un gran obstáculo para poder continuar y arrancar operaciones. Y otro que también, uno de los retos que es importante es el financiamiento, ¿no? Por si en el 2018 solo el 12.4% de las MIPYMES tuvieron acceso a financiamiento, lo cual pues también tenemos. Y en este contexto vamos a iniciar contigo, Roberto, sobre pues qué si nosotros puede estar dentro de nuestra cancha para poder llevar nuestras empresas al siguiente nivel. Y es, sabemos, bueno, que al final cuando eres una pyme, el dueño tiene la cachucha de 1000 roles, desde mensajero, administrador, vendedor, cobrador, o sea, pasa por todas las áreas, ¿no? Y de acuerdo, me gustaría conocer tu opinión sobre el dueño en qué área se debe de enfocar y que no debe delegar como tal, porque luego como dueños nos queremos meter en todo. ¿Cuáles sí son estas funciones y actividades que debe de tener el dueño y cuáles sí debe de estar delegando a alguien más? Compártenos. Bueno, definitivamente para mí es la atención al cliente. O sea, uno debe de estar en el inicio pegado a los requerimientos del cliente y enseguida a ver que se produzcan y que se hagan en los tiempos a lo que te comprometiste. Si hacemos eso, esa es la manera en que vamos adquiriendo la confianza y nos va permitiendo crecer. Ese sería el enfoque principal. La administración la entiendo porque también soy contador. Ayuda.
definitivamente para administrar los negocios, esa la puedo soltar porque al final de cuentas en una revisada me voy a dar cuenta si hay topillo, ¿verdad? Y recursos humanos, lo demás también lo puede uno soltar. Pero lo que es el servicio, la atención al cliente y estar sensibilizados a las necesidades del cliente, para mí es básico. Perfecto, sí, coincido. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos contigo, Fernando, en el punto de enfrentándonos a lo que platicábamos del acceso al financiamiento y que definitivamente al final el flujo efectivo es la sangre de la organización y tenemos pues, que pagar nóminas y muchas cosas, ¿no? Pero a veces el empresario se topa con este gran reto del flujo. De acuerdo a tu perspectiva, bueno, ¿qué alternativas sugieres o recomiendas de que las pymes puedan recurrir a tener acceso a recursos? ¿Qué alternativas les podrías recomendar? No, pues una pregunta que nos va a poner a temblar a todos, pero no, miren, ya en tantos años de estar hablando con pymes que me ha tocado platicar con muchos dueños de empresas, me tocó estar aquí sentado donde está hoy AID como presidente de Pymes Caintra y ahí organizamos algunos encuentros con bancos y con entidades de financiamiento para pymes. ¿Qué nos encontramos? Que creo que es algo que hay que poner sobre la mesa. Nos encontramos que lo que los bancos quieren es bajar su riesgo, pero que les urge prestar dinero. Ese es su negocio. ¿Cuál es el problema? Que las pymes, en la mayoría de los casos, que es este 90% del que hablamos de mortandad, no han tenido una capacitación adecuada o no se han dado a la tarea de buscar quién les ayude para armar un buen proyecto y llevarlo al banco o a cualquier entidad financiera. Entonces llegan al banco muy desarmados, con muy buenas intenciones, pero sin posibilidades de éxito. Lo que nos decían los banqueros es, oigan, vamos a organizar unos foros donde podamos capacitar estas pymes para que puedan presentar proyectos viables que sean sujetos de crédito y se acabe el problema. Entonces una parte que creo que es muy importante es, y que es el origen de la falta de recursos, es esta. Es decir, oye, ¿cómo están mis proyectos? ¿Qué tan bien estructurado estoy? ¿Y qué me faltaría para convencer a este banco o a esta entidad financiera o a mi primo o a mi tío o a algún familiar de que invierta conmigo en lugar de llevarse el dinero a otro lado? Entonces esa es una que creo que vale la pena mencionar. Y luego el sistema bancario está deseoso de prestarle dinero a las pymes. Entonces acaba de haber un encuentro aquí en Caintra en junio y se invitó aquí a todas las entidades financieras y se invitó a las pymes y aquí hubo un encuentro. ¿Cuántos se llevaron dinero? Pues no lo sé, pero depende de eso, depende de esa capacidad de asegurarle al banco que sí tengo un buen proyecto, que tengo claro lo que voy a hacer en los próximos 3 años y que por eso le estoy pidiendo dinero. Entonces, creo yo que no hace falta mencionar aquí que el Estado también tiene créditos para las pymes, que las instituciones bancarias, las OFOMES, todos los vamos a trabajar y a pensar que la recomendación es estructurarlo bien para pedir dinero. Y luego, ¿dónde está la falta de dinero de Tesla o de alguna de esas que traen mucha tecnología? A lo mejor me fui muy alto, no los quiero desincentivar, pero cualquier pyme que se presenta con un proyecto tecnológico normalmente agarra dinero. Hay inversionistas a los que les interesa poner su dinero en un desarrollo de alta tecnología. Entonces creo que otro factor de falta de recursos es este. Y por último, el estructurar bien. Cuando nace un negocio, les voy a recomendar que lean otro libro que se llama Los ciclos de vida de los negocios, de Adices, porque cuando nace un negocio, pues es un emprendedor el que inicia el negocio, tiene una idea y si se organiza y logra estructurarla, pues logrará arrancar un negocio. Pero ese emprendedor normalmente tiene una característica muy particular que es arrancar con algo.
pero necesita rodearse de una estructura para tener una administración que le permita tener acceso a financiamiento y manejar bien el dinero y seguir creciendo. Entonces, mis recomendaciones son más en el sentido estructural para que no falte dinero y que esa ayuda que se tenga administrativa nos permita llevar finanzas sanas para poder seguir desarrollando la organización. Creo, no sé si les estoy ayudando, pero espero que sí vean que el problema es más estructural que de ir a pedir dinero o de instituciones que no quieran prestar el dinero. Y coincido completamente con esta parte, Fernando, porque es cierto, y espero hayan tomado nota. Sí, el tema de la educación financiera es fundamental, la estructura financiera en la organización a veces se deja de lado, como que no fuese importante, pero es lo mismo, te pueden dar el dinero, puedes tener un crédito, pero si no sabes exactamente para qué lo vas a utilizar, no va a servir de mucho en la organización, coincido. Y bueno, pues que vayan anotando también el libro, ya aquí está. Y pasamos contigo, Jesús. Ahora, desde el punto de vista, bueno, las ventas. O sea, si no hay ventas, pues no existe nada como tal, ¿no? Y no hay flujo de efectivo y bueno. ¿Nos puedes sugerir, bueno, qué recomendaciones nos das o qué le ha funcionado a tu empresa o a tus empresas para poder captar nuevos clientes, llegar a nuevos mercados y sobre todo a veces perdemos de vista que los nuevos clientes vienen de un embudo o de un funnel donde tienes que prospectar, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas utilizan ustedes para ir a prospectar, captar todos estos y después llevarlos a convertir a clientes, verdad? Compártenos un poco de esto. Sí, con todo gusto. Bueno, lo primero, recordándoles el contexto de nuestra empresa. Nuestra empresa le vende a empresas e instituciones y entonces nuestra fuerza de ventas, como les decía, se enfrenta ante un comprador o a un usuario muy calificado. Entonces, el primer paso que nosotros consideramos importante, y aún en las etapas tempranas, es tener un área de mercadotecnia muy sólida en el negocio, que en el caso nuestro hace 3 funciones muy importantes y que en cualquier negocio, por más pequeño que sea, y aunque sea una sola persona, las pudiera realizar. La primera es hacer inteligencia de mercado para ver cuáles son nuestros clientes atractivos, definir nuestro mercado meta y segmentarlo de una manera adecuada para poder en base a eso tener una estrategia comercial, o sea, definir dónde nos vamos a enfocar. La segunda función que realiza Mercadotecnia es ayudar en la prospección con ciertas tareas de posicionamiento, participación en exposiciones como el día de hoy y todas las actividades que podemos caen dentro del campo de la promoción, la publicidad y el posicionamiento de una marca. Y la tercera, que en el caso de un negocio como el nuestro se vuelve sumamente importante y es una función que hace Mercadotecnia, es desarrollar herramientas para el proceso de venta. Y esto me lleva a la segunda parte de la respuesta. Ahorita, en los tiempos actuales, y más si le vendes a empresas y tienes una fuerza de vendedores numerosa, requerimos ver el proceso de venta como vemos el proceso de fabricación. Es un proceso de 4 o 5 etapas que empiezan por un buen diagnóstico de las necesidades del cliente, la preparación de una propuesta, la preparación de una posible demostración y prueba. Luego viene una propuesta definitiva, una vez que demostraste que le puedes aportar valor, y luego ya pasas a la etapa de cierre. Entonces, se requiere tener un proceso muy bien estructurado y tener un área de capacitación para verdaderamente desarrollar en el vendedor, repito, en el caso nuestro sí se vuelve muy necesario, no solamente las habilidades técnicas de conocer el producto, porque el vendedor se convierte en un asesor, en el caso nuestro, sino también las herramientas que requiere en el proceso de ventas, el aprenderlas de una manera adecuada y usarlas una a una. De hecho, la más importante, yo diría que es la primera, que es el diagnóstico, para entender las necesidades del cliente. Y todo esto soportado por algo que comentabas, cómo administras el embudo. Hay sistemas que no tiene que ser un sistema muy sofisticado, comprado como Salesforce, pero
simplemente en un Excel, llevar el embudo de ventas de una manera disciplinada requiere de un perfil de vendedor, pues no al estilo anterior, de vendedor que nada más está, como le decimos coloquialmente, levantando pedidos, sino un vendedor profesional requiere llevar sus prospectos en un CRM que se puede llevar de una manera muy simple y obviamente todo esto soportado, como dije también, por un entrenamiento muy sólido en la parte técnica y en la parte del proceso de venta. Porque en el caso nuestro se vuelve indispensable que el vendedor sepa comunicar el valor. Si no comunicas el valor y lo demuestras, es muy difícil desplazar a la competencia, porque normalmente cuando llegas a un establecimiento, sea un restaurante, un hotel, un hospital, una industria, alguien más está atendiendo a ese cliente. Entonces, la única manera en la que lo vas a poder desplazar es demostrándole lo que comentaba en la primera pregunta, cómo le puedes agregar valor. Entonces, resumen, diría yo, un proceso de ventas muy estructurado, administrado por un CRM y con un entrenamiento muy sólido de la fuerza de ventas. Muchísimas gracias. Pues pasamos a la tercera ronda de preguntas. Nos vamos a enfocar hoy en la parte crisis, retos, pero lo más importante es, cuando llamamos retos, es todos los aprendizajes que hay, ¿no? Porque al final eso es lo que nos hace crecer y llevarnos al siguiente nivel. Y vamos a iniciar contigo, Fernando. Bueno, pues sabemos que al final, a lo largo de la historia, nos vamos a enfrentar siempre a crisis. Eso no está en nuestro control definitivamente, pero obviamente sí cómo reaccionamos ante ellas y cómo les sacamos provecho y las convertimos en oportunidades. Y nos gustaría, desde tu opinión, y que nos compartieras un poco alguna de las peores crisis que hayas vivido, cómo la enfrentaste, pero sobre todo qué aprendizajes obtuviste que te llevaron. Pues a veces tienes que reaprender, reorganizar y reestructurar toda tu operación como la tenías. ¿Nos puedes compartir algo de esta experiencia? Porque sería de mucho valor para que ver cómo se pasan las crisis, ¿no? Bueno, sobrevive uno, pero hay momentos en los que dices, sobreviviré. Da risa, pero luego no da risa. No, miren, si veo aquí que ya están más grandes todos, no tenemos muchos jóvenes, pero no tengo dudas que ya han pasado por crisis serias. De cualquier manera, yo les comparto que hemos tenido dos así muy fuertes, que el negocio sobrevivió realmente por el gran esfuerzo de todas las gentes que participaban en él, pero una de esas fue un incendio que de una manera increíble, porque fue por un cigarro que traía una persona, inició un incendio en un almacén y de aquí a que se controló, complicó toda la operación. Entonces, de un momento a otro, tiene otra realidad el negocio. Se acabó el negocio en ese momento. Entonces, un buen día nos dimos cuenta que eso era posible, porque se siente uno con toda la seguridad de que estás haciendo una organización, que estás participando en un mercado, y de buenas a primeras hay una cosa de esas que te prende una alarma y te dice, oye, esto puede suceder, ahora dime qué vas a hacer. Y empieza uno a buscar soluciones hacia adentro de la organización y obviamente pedir ayuda de algunos consejeros. Y en ese caso lo que logramos, fíjense nada más, teníamos un proceso de instalación de una planta nueva que estaba medio instalada a un lado de la que estaba operando, pero no podía operar todavía. Y habíamos comprometido parte del capital ahí y habíamos pedido capital para comprar esa otra parte de la empresa. Entonces traíamos una deuda y de repente el aparato productivo el que teníamos en producción se detuvo. Entonces dices, bueno, los primeros pasos que hubo que hacer pues es hablar con los acreedores y decir, oigan señores, los invito
vengan a la organización, miren, aquí está. Ahora sí, renegociemos. Y caemos en procesos de renegociación que nos alargan los plazos que habíamos definido para esa instalación. Y comienza un proceso distinto dentro de la organización, con mucho ahorro, con muchas cosas que nunca habíamos hecho y que se quedan luego dentro de la organización, que mejores prácticas, diría yo. Después de muchos esfuerzos y de haber negociado con clientes y proveedores, logramos salir adelante con esa planta que era de una tecnología nueva, y resulta que empezamos a producir 3 veces lo que producíamos antes de quemarnos. Entonces ya visto en retrospectiva, le damos gracias a Dios de que nos hayan dado ese manotazo en la mesa y hayamos entendido que así no era, que había otras maneras de hacer las cosas y que nos fortalecimos. Ahora, es una bendición que hayamos podido salir. En ese momento pensamos que hasta ahí llegaba la organización y gracias. Hay otro tema que tengo que comentar, hay que construir redes en base a confianza, porque son las que en esos momentos son las que soportan una necesidad de ese tamaño. Entonces, hay que procurar tener hoy en operaciones normales buenas relaciones con sus acreedores, con sus clientes, con sus proveedores, para que si llega una situación de crisis de ese tamaño, haya apoyo y buena voluntad, y con eso salen adelante. Ahora, pues eso requiere dedicarle tiempo a cada quien y llevar buenas relaciones, ¿no? Pero esa es una de las crisis que nos fortaleció mucho, porque nos dio mucha confianza como organización que sí podíamos resolver aún una crisis de ese tamaño. Muchísimas gracias y completamente tienes razón. A veces nos tenemos que poner en jaque para encontrar, porque es donde sale la creatividad, toda la fuerza, y te das cuenta de cómo te puedes reinventar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir, Fernando. Y ahora pasamos contigo, Roberto. Esto hablando de crisis, porque a veces algunas están bajo nuestro control, otras no, pero ahora la pregunta dirigida hacia ti. A veces como líderes o responsables de la organización llegamos a cometer errores. Todos cometemos errores, pero cuando nosotros como dueños, como cabeza de organización cometemos errores, bueno, a veces somos muy duros con nosotros. Coméntanos un poco de algún error que te haya sido como uno de los peores, y cómo lo resolviste, y bueno, en retrospectiva, hoy, ¿qué no harías para volver a cometerlo, no? Compártanos un poco más de esto. Bueno, me tocó vivir una experiencia muy parecida a la tuya, Fernando. Y quiero en primera instancia decir que comparto contigo totalmente el hecho de que la seriedad con que tú te conduzcas con tus proveedores, con tus clientes, con tus bancos, les da la confianza. Puedes negociar mejor cuando tú has tenido esa relación adecuada y formal, de alguna manera, cumpliendo lo que se genera. A mí lo que me sucedió es que empecé con la primera línea de pintura y me llegó un cliente que se quedó con el 80-90% de la operación. Estaba feliz porque me permitió pagar todos los pasivos y lo que traía, y sabía que que tenía que poner otra línea, porque ni modo que estuviera como el de las semillas, que no quiere venderlas todas porque si no, que vende, ¿verdad? Entonces, pero también tenía bien claro que en el mercado que yo estaba se requería tecnología. O sea, no podíamos competir en un mercado que está ya globalizado si tú no tienes los equipos y la estructura adecuada para competir. Entonces invertí en una línea de pintura que adquirí en Dinamarca, y con la tecnología más eficiente para la operación. Sí me llega la línea. Tuve que hacer todo un caso de estudios, casi una maestría, para obtener un crédito en ese tiempo de Bancomex, que fue la primera vez que me tocó que realmente los analistas del crédito revisaran los números.
Los bancos de primer piso normalmente revisan las garantías, no entienden los números, entonces es puro cuento de que te hacen un trabajar bruto de flujos, proyecciones y todo, no sirve para nada, nadie la leyó. ¿Qué tienes de garantías? Entonces, en ese caso, yo recibo la maquinaria, tengo que empezar a pagar ese crédito y el cliente me avisa que se va para China porque es más competitivo China que nosotros. Yo no podía comprar ni siquiera la materia prima para poder competir contra los precios de China. Y en un mes me quedé sin ese trabajo. Y me quedé con un pasivo grandote que en ese tiempo de ver $1 millón era un mundo de dinero también. Bueno, y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues empecé a vender, pero bueno, vendí la camioneta y vendí un terreno y tuve que vender lo que traía para poder hacerle frente. Y posteriormente me tuve que sentar con el banco y le dije, estoy atravesando esta situación, necesito diferir, que me des más tiempo de plazo a no pagar de capital. Y me concedieron un año más de gracia y de esa manera pude afrontar esa situación. Entonces, en lo que nosotros hacemos, de repente te tocan clientes muy grandes que te pueden ocupar toda una línea, entonces ¿a qué te obliga? Pues a que pongas otra más para no poder estar dependiendo, pero el Pareto sigue existiendo. Casi siempre se nos concentra en un grupo de 5 o 8 clientes que son los que se llevan un 80% de la operación, pero cuando ya están divididos entre 8 se va uno, bueno, tienes con qué maniobrar. Pero sí, esa fue una experiencia que normalmente les digo, les recomiendo, no dependan de un solo cliente para su operación. Tienen que tener un número de clientes que les permita mantenerse operado. Ahora, la otra parte que es determinante y que yo creo que es clave en todas las empresas pequeñas, tienen que enseñarse a hacer un flujo de efectivo y una proyección por lo menos del año. Yo creo que los grandes errores de las pequeñas empresas es que no tienen previsto qué es lo que va a suceder en su día a día. Entonces revuelven las finanzas de la casa con las del negocio y al ratito se gastaron lo que les dieron de anticipos y ya no pueden cumplir. No, tienen que ser muy ordenados administrativamente para que ustedes puedan seguir desarrollando la empresa. Y de paso, ese será el antecedente que les va a dar la oportunidad de que tengan créditos. Si tienes la información ordenada, tienes más posibilidades de obtener un crédito. Completamente de acuerdo. No puedes tener un solo cliente, tienes que generar más, como comentaba Jesús. El tema de las redes de apoyo son fundamentales y presupuesto, definitivamente. Y algo, sí, definitivamente es que para que todo el mundo se lleve, la chequera de la empresa no es la chequera personal del dueño. Eso, sí, si no la truenas completamente, definitivo. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, ahora pasamos contigo nuevamente, Jesús. Y bueno, sabemos hoy el impulso y esta dinámica que estamos viviendo hoy frente a la industria 4.0, que ya está dejando de ser 4.0, ahora es 5.0, ya estamos en otro nivel. Y bueno, al final esto nos ayuda muchísimo a ser más productivos, más eficientes. Y digitalizar, bueno, pues es desde llevar tu información a la nube, automatizar tus procesos industriales, en ventas también, toda esta parte de los CRMs, cómo estás trabajando. Y nos gustaría que nos compartieras un poco, ¿qué le recomendarías a las pymes? Muy brevemente, ¿cómo podrían empezar su proceso de digitalización pues de cada uno de sus procesos, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo los llevas? Porque a veces cuando les comentas digitalizar, bueno, piensan que es muy caro, muy complicado. Entonces, ¿tú qué le recomendarías como primeros pasos para poder ir llevando su camino a la digitalización? Adelante. Con todo gusto. Bueno, responder al tema de digitalización parecería el tratar de responder cómo paso de la etapa 3 a la etapa 4 o ya a la etapa 5. Yo me voy a regresar primero a la etapa 0, ¿no? Lo primero que recomendaría es tener claros nuestros procesos, tenerlos documentados y empezar a diseñarlos utilizando las herramientas
como Lean, las herramientas de calidad total. Yo creo que eso es básico, porque no se puede digitalizar o automatizar algo que no esté bien fundamentado. Entonces, lo primero sería partir de ahí. Y hablando ya de tecnología de información, yo considero que lo primero que hay que hacer es también un diagnóstico para saber en qué grado de evolución dentro de la ruta de transformación o de evolución digital nos encontramos. Estamos en etapa 1, apenas estamos instalando un sistema de planeación de recursos, un ERP, estamos en etapa 2 o en dónde estamos para conocer ese mapa de ruta, y dado que los recursos son escasos, tenemos que invertir en tecnología de una manera cuidadosa. Entonces, una vez que cubrimos esa etapa 1, que es tener un buen ERP, que me controle toda mi contabilidad, mis finanzas y todos mis módulos de inventarios y producción, que tienen que estar conectados, en esa parte se vuelve algo muy importante tener calidad de información, calidad de datos para la toma de decisiones. Si no tenemos esa base, va a ser muy difícil evolucionar a otras etapas de automatización. ¿Cuál sería para mí una etapa 3? El seleccionar cuál es el proceso más crítico del negocio para aportarle más valor. El proceso de ventas, el proceso de gestión de inventarios y planeación de cadena de suministro, el proceso de producción. Y una vez que contestamos esa pregunta es enfocar a automatizar ese proceso, porque es el que más valor me va a aportar y me va a ayudar a pagar la inversión prácticamente de manera autónoma. Pero tenemos que tener muy claro cuál es ese proceso crítico para luego ya pasar a otras etapas de automatización más sofisticadas. Aquí voy a hacerle publicidad a tu empresa, Aide. Hay empresas que ofrecen sistemas de automatización de la producción, por ejemplo. Ese podría ser un paso muy importante, pero sin los pasos anteriores va a ser muy difícil que obtengamos el máximo provecho de transformar digitalmente la producción de la empresa. Entonces, tener ese cuidado a la par que, independientemente de la etapa evolutiva en la que nos encontremos, hagamos siempre una vigilancia tecnológica de qué hay en el mercado, de sistemas que me puedan ayudar, y aunque no esté muy avanzado todavía, puede haber soluciones muy particulares, a lo mejor de inteligencia de negocios, que me puedan ayudar para tomar mejores decisiones, por ejemplo. Entonces, esa tarea de vigilancia, hablando de las tareas que un director en los tiempos actuales no puede delegar, es muy importante el llevarla a cabo, porque yo estoy convencido que sí, el éxito de los negocios en un mundo tan competitivo como el que vivimos no podrá darse si no automatiza sus procesos y los hace eficientes. Muchísimas gracias por compartir. Definitivamente, lo primero es mapear muy bien tus procesos, los procesos claves de la organización, ¿no? Porque si no termina siendo un gasto en vez de una inversión lo que es la parte tecnológica, pero la tecnología definitivamente siempre va a ser una herramienta para ser mucho más competitivo, flexible, y muy ágil, y que te va a dar un diferenciador muy, muy grande. Y bueno, ahora pasamos a la cuarta y última ronda y nos vamos a enfocar un poco a la trascendencia de la empresa. Y por este lado vamos a iniciar contigo, Roberto. Sabemos que al final, pues, tienes que trascender de generación en generación, pero en muchas ocasiones aquí el tema es, pues, ¿cómo pones el piso parejo, este plan? ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué plan se debe de hacer y que le sugieres a las pymes para poder, en este caso, cuando tú institucionalizas una organización, te lleva al siguiente nivel, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de gobierno corporativo y cómo lo implementas, pero en tu caso, esta parte de la internacionalización va mucho de la mano también con la parte de la institucionalización, profesionalización de una organización, porque para llegar a mercados internacionales, pues ya tienes que ir con un nivel pues muy consciente. ¿Qué le puedes sugerir a las pymes este plan para poder entrar a mercados internacionales?
Bueno, yo creo que definitivamente que aquí en Nuevo León tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad si podemos actuar como coexportadores. Actualmente el grado de integración que se da en México de las exportaciones que llevamos a cabo, no sé en qué nivel esté, pero estaba en un 80%. Así es. O sea, estas empresas que están exportando requieren un 80% de materiales que pudieran producirse aquí en México y y que ellos están requiriendo quien se los provea. Entonces yo creo que pueden enfocarse en eso para efecto de poder posteriormente, si tuvieras un producto, que lo puedas llevar al mercado internacional. En mi caso, con lo que yo hago, prácticamente puedo decirles que el 95% de los productos que yo pinto, todos están ligados a la exportación. Son para todas las exportaciones, tanto de industria automotriz, líneas blancas, de distintos productos, ¿verdad? Ahora, el hecho de que las empresas pymes trasciendan fue un aprendizaje que tuve aquí en Caintra también. O sea, también me tocó ser presidente de pymes y podíamos ver la mortandad de las empresas pequeñas que no logran trascender, que se quedan en el camino. Yo creo que de ahí y veíamos que en la segunda etapa, en la segunda generación, también mueren muchas de las empresas. Hay un porcentaje muy alto que muere. Y es porque simplemente los que las fundamos no nos preparamos para hacer esa transición. Y bueno, a partir de eso yo me tuve que hacer un protocolo familiar y establecer reglas para efecto de que la segunda generación pueda pasar a tomar el mando, al control de la empresa, sin que existan problemas familiares o cosas de ese tipo, que los tratamos de aminorar. Yo creo que es una base que tenemos que poner. Yo les digo que todo aquel que no lea el libro lo volverá a escribir. Y hay veces nosotros vemos las cosas que suceden por fuera y no prevemos qué vamos a hacer para evitar caer en lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, aprender de los errores de otros y tratar de que no se nos repitan en nosotros. Y bueno, la exportación, por otra parte, nos va a exigir que tengamos, para poder estar exportando, requerimos estar certificados. Tienen que cubrir ISO 9000, que es el más facilito, porque industria automotriz, cada línea tiene una certificación distinta. Y yo lo único que les puedo decir es que para que una industria automotriz me apruebe, hay veces nos tardamos un año haciendo pruebas y pasando todos los tipos de auditorías que se llevan a cabo para efecto de que tú puedas participar en ese mercado. No los quiero espantar, simplemente esa es la realidad. Poder entrar a esas ligas nos obliga a prepararnos y a ser mejores. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente el tema de la profesionalización, institucionalización y las certificaciones, cómo nos especializamos. Y bueno, ahora pasando contigo, Fernando, de acuerdo a tu experiencia, nos gustaría que nos compartieras 3 principales recomendaciones de alguna manera a los empresarios para potenciar el negocio. Y la segunda, por supuesto, es qué puntos atender durante la operación para que a veces el día a día en los dueños perdemos la visibilidad de que algunos procesos no están corriendo correctamente. Entonces, una es, ¿qué le recomendarías? 3 recomendaciones para potenciar el negocio y en qué debe de estar el dueño enfocado, que es clave para la organización y no perderse en el mundo de la operación que te consume. ¿Qué nos podrías decir al respecto? A ver, creo que tengo que empezar por recomendar otro libro que habla de esto, que se llama Las etapas de las pymes, de José María Quirós. Es un libro que habla de las 5 o 6 etapas en las que se puede identificar un desarrollo de una pyme. Yo las viví, por eso lo recomiendo, porque me parece un libro que refleja muy bien todo lo que uno sufre en ese proceso. Y hoy tienen la ventaja de que lo pueden leer ahí y que pueden cubrirse, porque ya saben lo que viene. Ya saben que si están en la etapa 1, que es un poco lo que decían, oye, pues ¿dónde estoy? Bueno, pues identifiquemos dónde estoy y ya sé
para las siguientes etapas, porque ahí lo menciona el libro, cuáles son las cosas que hay que cubrir, en dónde existe riesgo, en dónde está batallando la empresa o cuando menos lo ponen ellos como lo normal. Oye, lo que sigue es esto. Empiezas a crecer, necesitas tener una organización más grande y lo que sigue son estos dolores de cabeza. La gente no se organiza, los procesos. Entonces ese libro vale la pena que lo lean, pero a donde voy es que yo tengo 3 recomendaciones aquí que me piden. La primera, que ya se mencionó aquí, es la certificación. Yo sí los invito a que certifiquen sus empresas, porque más que obtener la certificación, los obliga a correr por todo el proceso de identificación, primero la definición de sus procesos, los análisis de riesgos, su análisis FODA, todo ese análisis que se puede llevar bien de principio a fin nos lleva a entender dónde están las debilidades del proceso para cumplir con los clientes. Y ese es el ISO famoso 9000. Y luego dentro de alimentos, pues el 22000, y dentro del control de activos el 55000, y dentro de la industria automotriz. Y entonces, cualquiera que sea el mercado donde ustedes estén, la primera invitación y recomendación es certifíquense. Certifíquense para que corran estos procesos y eviten lo que estaba diciendo ahí de, oye, pues es que están haciendo cosas que no se deben de hacer, no están encaminadas a atender al cliente, se pierden recursos, etc. La segunda es recomendarles que o desarrollen o adopten o se adapten, pero usen tecnología, hagan algo con tecnología, no se queden en el tema de los commodities, en el tema del menor valor agregado. Es necesario, es indispensable si quieren salir de su situación actual y tener más recursos, que accedan a ventas más grandes, de mayor valor, que les permitan crecer y desarrollarse, invertir en tecnología. Entonces yo les diría que hay foros por todos lados. Hoy hay una gran diferencia, algo que no se ha mencionado hoy, es que todos nosotros empezamos los negocios o a estar en los negocios hace 30 o 40 años. Y era otro entorno, donde no había internet, donde la información se tenía que conseguir viajando, conociendo gente fuera de México. Hoy tienen la gran ventaja de que la información está ahí, nada más hay que tener la curiosidad de buscarla y entenderla. Entonces, yo les diría, desarrollen, adapten o adopten tecnología que puedan ofrecer en el país, porque hay muchas cosas que suceden en otros lugares del mundo y que aquí no se conocen. Entonces eso sería el traerlo y ofrecerlo. La otra es hacerlo aquí en casa porque represente alguna oportunidad. Y por último, yo creo que es indispensable que si queremos ser del 10% de las empresas que sobreviven durante los primeros 2 años, el director tiene que volverse experto en finanzas sanas, que ya lo hemos mencionado, pero esa es una recomendación que creo que es indispensable. Si no hay finanzas sanas, no hay negocio, se acaban. Y en segunda instancia, lo que decía Roberto, hay que, conforme van desarrollándose las pymes, hay que tener claro en qué momento necesito un consejo, construir un consejo de la organización, en qué momento necesito escribir un protocolo familiar porque ya viene la siguiente generación, en qué momento necesito internacionalizar mis productos, si ya estoy preparado, pero todo eso tiene que venir de una planeación estratégica. Y entonces mi recomendación realmente pues es que sí le dediquen tiempo como dueños de empresa a las finanzas sanas y a la planeación estratégica, que no la dejen de ver porque es el futuro. Ahí se coincide en un futuro que trasciende o se acaba la empresa. Muchísimas gracias, Fernando. Y muchísima razón en esta parte que viene muy aunado a la pregunta que hoy nos va a contestar Jesús. Precisamente, creo que es un punto que no se tiene visible dentro de las organizaciones, es
creo que es a veces a quemarropa cuando ya está esta transición familiar y que a veces no resulta. Si no hay un protocolo, un plan de acción muy claro, la siguiente generación viene tronando la organización, ¿no? Por ahí dicen que hay un porcentaje, no lo tengo en este momento, pero la tercera generación viene llevando al caos si no hay una transición correcta. Y sobre este punto, Jesús, nos gustaría que nos compartieras un poco a ustedes qué les ha funcionado a nivel familiar para hacer esta transición generacional y que esta nueva generación venga a sumar y fortalecer la organización y no por el contrario. Platícanos un poco más de esto, por favor. Con todo gusto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que coincido plenamente contigo que la transición más difícil es de la segunda a la tercera. Y es el caso que me corresponde a mí vivir en estos momentos como miembro de la segunda generación, porque los incentivos son muy diferentes. Si eres parte de la segunda generación, seguramente eres un grupo de 4 o 5 hermanos, y no es lo mismo ser partícipe de un 20% del negocio que ya siendo miembro de la tercera generación, ser partícipe de un 3, un 4, un 5%, dependiendo del tamaño de la familia, ¿no? Entonces, esa transición se vuelve sumamente importante, y al respecto lo que les quiero transmitir es parte de la experiencia que vivimos para transitar en todo el tema de empresa familiar. Yo lo primero que recomendaría es sí apoyarnos en un experto. Afortunadamente, aquí en Monterrey, en varias de las universidades importantes, hay centros de empresas familiares. Yo les recomendaría ampliamente acercarse con alguno de esos centros que ofrecen servicios bastante accesibles para cualquier pyme. Yo digo que el momento en que hay que entrar en estos temas es el momento en que lo piensas, es decir, ya, no hay un momento oportuno, porque luego suceden eventos inesperados también en la familia. Entonces, el momento es cuando lo piensas. Y una vez con este diagnóstico experto, una de las primeras tareas, ya lo mencionaron Fernando y Roberto, es el construir un protocolo familiar. Ese es el documento, yo diría, más importante de la transición en una familia. En ese protocolo, que quien lo escribe, obviamente con la ayuda de un experto, es el consejo de familia que se tendría que formar. A lo mejor en un principio, por oír la palabra consejo, no crean que es algo muy elaborado. Es una junta de familia donde estén todos los interesados en el negocio representados para poder discutir temas relevantes para la familia. Ese consejo, su primera encomienda va a ser escribir un protocolo familiar. ¿Qué establece un protocolo familiar? Yo diría que 3 o 4 grandes áreas. En el caso nuestro, la primera parte es definir la identidad que tenemos como empresa familiar o como familia empresaria. ¿Cuál es nuestra visión del negocio, nuestra misión como familia? ¿Cuáles son nuestros valores? Esos son acuerdos fundacionales que requerimos tener con nuestros hermanos, primos o los que participen en la empresa. Si en esa parte de valores y visión no estamos de acuerdo, tenemos que detenernos ahí para llegar a un gran acuerdo. Y de ahí sigue el establecer, por ejemplo, reglas claras de cómo se involucran los diferentes miembros de la familia en la empresa para trabajar de manera activa o para participar en algún órgano de gobierno, como puede ser el consejo. Y cuáles son las reglas ya una vez que estás trabajando en la empresa. Es decir, establecer muy claramente prestaciones, planes de retiro, todo lo relacionado con la parte económica tiene que ser totalmente claro y transparente. Otro punto muy importante es también cómo se relaciona los miembros de la familia que no participan en el negocio y cómo es que se van a enterar del desempeño del negocio o cuáles son las reglas si quiero ser proveedor del negocio. Todo ese relacionamiento con el negocio tiene que estar muy bien regulado para que no exista conflicto de interés o abusos por parte de ningún miembro de la familia. Entonces, el protocolo es algo muy importante. Finalmente, ¿cuáles son los elementos que deben estar siempre vivos, diría yo, para que funcione en armonía la familia y para que haya una transición bien planeada? El protocolo mismo,
sería un primer punto. Un segundo punto, que haya órganos de gobierno en la familia, es decir, al menos un consejo de familia y un consejo de administración. Esa es una parte muy importante que sobre todo ya en la tercera generación se volvería indispensable, un consejo de administración profesional. Otro elemento importante es que exista un plan de sucesión muy claro, no solamente de los miembros que trabajan en la empresa, los miembros de la familia, sino otros ejecutivos clave que están en la empresa, cómo van a ser sustituidos en el futuro y que esa sustitución se lleve a cabo de manera profesional. Y no porque un miembro de la familia levanta la mano para ser el nuevo director de finanzas, quiere decir que va a poder ocupar esa posición. Entonces tiene que ser muy claro esos planes de sucesión para también dejar claras las expectativas de yo como miembro de la tercera generación, a qué puedo aspirar o qué oportunidades tengo. En el caso nuestro, que ha habido poco involucramiento activo, me refiero como ejecutivos de la tercera generación, una de las cosas que hemos dicho, pues lo importante es que se preparen para ser buenos socios, para llevar una buena armonía, pero también ser buenos consejeros del negocio, aunque no participen activamente, ¿no? Y bueno, finalmente el plan de sucesión va a ayudar a resolver muchas de esos aspectos y va a permitir que pueda haber claridad. Y un último elemento que nosotros agregamos el año pasado y que es sumamente importante llevarlo inclusive a efectos legales, es hacer un convenio de accionistas. Es decir, cuáles son las reglas para ser propietario y vender o comprar acciones del negocio, o cuáles son las reglas en caso de que alguien se interese por comprar el negocio. Eso en un convenio de accionistas se deja muy claro y puede también evitar muchos conflictos. Entonces, resumiendo de lo que les compartí, creo que ese es un tema al que le debemos de destinar una parte importante de nuestro tiempo. Yo diría que en el mejor momento es hacerlo ahorita que lo estamos platicando, porque esa es una de las causas principales por las cuales muchas familias ya no transitan a una siguiente generación. Sí, definitivamente es algo que a veces se tienen que esperar, pero de verdad no, y no importa el tamaño de la organización. Hoy es el mejor momento, no importa si tus hijos están pequeños, y me han comentado, entre más pequeños es mejor que lo hagas inmediatamente, entonces los invitamos. Y bueno, pues llegamos a la recta final de nuestro panel, esto daría para una tarde más. Y bueno, muchísimas gracias, agradecerle a Fernando, Jesús, Roberto, de verdad un honor haber estado con ustedes en este escenario y el valor que nos han dejado a todas las pymes para poder llevar nuestra organización al siguiente nivel. Muchísimas gracias y un aplauso para los panelistas, por favor. Agradecemos a nuestros panelistas por compartir su tiempo y sus conocimientos e invitamos a Laura Rovira, Lupita Garza y Ofelia Garza de la Comisión de Mujeres Industriales para que hagan entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recordamos contestar la encuesta que aparece en pantalla a través del código QR o dando clic en su app sobre la conferencia que acaban de presenciar. Y les invitamos a consultar de igual manera el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tendremos a lo largo de la expo. Igualmente los invitamos a hacer un recorrido por el área de exposición. Muchísimas gracias.